Luego de haber visto los filósofos griegos, vamos a empezar con los filósofos del cristianismo. Y vamos a hablar hoy día de San Agustín, que nace en el año 354 y muere en el 430 después de Cristo. Él está como a los inicios de la Edad Media, un poco antes en realidad, técnicamente de la Edad Media, ¿sí? Y está sentando las bases de lo que va a ser el cristianismo de la Edad Media, que va a tener muchísima fuerza, ¿sí? Porque ya es parte, cuando el Imperio Romano cae, el Imperio Romano es cristiano. Entonces, veremos algunas de las ideas que sostienen ese pensamiento. San Agustín creía que Dios y la verdad o el estudio estaban directamente ligados. Es decir, San Agustín creía que había que creer para entender y entender para creer. Si tú estudias, por ejemplo, física, si tú estudias el mundo físico o biología, cómo son los animales, cómo son las leyes de la física, ¿quién ha creado esas cosas? Dios. Dios ha creado el universo. Entonces, estudiar el universo implica estudiar a Dios y la forma en que ha creado las cosas. Cuando tú estudias matemáticas, biología, según San Agustín, vas a ir acercándote más al conocimiento de Dios. Entonces, para él, entender la realidad y creer van de la mano. ¿No puede alguien creer sin entender la creación de Dios? Sería medio vacío. Y entender la creación de Dios pensando que Dios no existe es un sinsentido para él. Hay una relación directa entre creer y entender. Ambas cosas deben darse para que una persona sea sabia. Entonces, fíjense esta lógica, cómo funciona en la Edad Media por las cosas que hace San Agustín. Si yo tengo un conocimiento que viene de alguien que no cree en Dios, de un ateo, por ejemplo, o de alguien que cree en un Dios falso como un musulmán, el cristiano de esa época va a desechar ese conocimiento. Le va a parecer mal conocimiento, porque en la lógica del cristianismo antiguo, en la lógica de San Agustín, solo saben de verdad las cosas la gente que cree en Dios. Vos no puedes entender el mundo sin creer en Dios. Entonces, ¿para qué agarrar conocimiento de los que no creen en Dios? Ese conocimiento no sirve. Entonces, la iglesia en esa época es bien cerrada. Solo acepta libros que apoyen la idea de Dios. Y si un libro no apoya la idea de que Dios existe, por más que el libro sea de cómo construir catapultas, ellos no lo van a aceptar. Sin embargo, una aclaración, esa es una cosa general, ¿sí? De la Edad Media y el cristianismo de esa época, pero a su vez, chicos, como la vida es compleja y hay muchos tipos de personas, a su vez el cristianismo está en los monasterios manteniendo la educación y está también conservando muchos libros, aunque no sean cristianos. Por ejemplo, los libros de Aristóteles, ¿sí? Entonces hay que tomarlo con pinzas, pero en la Edad Media se explica el cristianismo tan cerrado por esta lógica de San Agustín, que hay que creer para entender. Sin creer en Dios, no vas a poder entender su creación. Entonces, para ser un buen matemático, tienes que creer en Dios, porque la matemática es un lenguaje divino del mundo, ¿sí? Y lo mismo, para ser un buen biólogo, tienes que creer en Dios, porque si no entiendes que Dios ha creado a las criaturas, ¿cómo podrías ser un buen biólogo? Y a la vez, mientras más estudies el mundo, según San Agustín, eso tendría que llevarte a creer, porque te darías cuenta de la creación de Dios. Bien, ahora un tema que es muy bonito, chicos. En el cristianismo siempre hay este problema del mal en las religiones. Si Dios existe y es tan bueno, ¿por qué existe el mal? Las respuestas de San Agustín a eso son muy buenas. Primero, primero, el mal existe para darnos libertad. En la antigüedad, la mayoría de los filósofos que hemos estudiado cree en el destino, ¿sí? Los griegos, los romanos, eran gente que cree en el destino. Pero los cristianos salen con esta lógica del libre albedrío. Y San Agustín dice, el mal es necesario para que seamos libres. Imagínense que solo hay el bien. Si solo existe el bien, una persona en realidad no está decidiendo. Si solo existe el bien y yo solo puedo hacer el bien, no soy libre. Pero si existe el bien y el mal y yo decido por cualquiera de los dos, ahí soy libre. Entonces, en un mundo en el que solo existe el bien, no habría libertad, porque todas las personas actuarían siempre de la misma manera, mientras que en un mundo que existe el mal se da la libertad. Entonces, el mal existe porque en el plan de Dios está el libre albedrío, ¿sí? Pero, y fíjense, otra cosa muy interesante del mal, que es por qué Dios crea el mal.
Y la respuesta de San Agustín es que Dios no crea el mal, que el mal no es en realidad, sino que el mal es la ausencia de algo. Dios es amor y el mal no es una cosa que esté ahí, sino que es la ausencia de Dios. Les doy el ejemplo clásico, ¿sí? El ejemplo clásico es la luz y la oscuridad. Hay luz y hay oscuridad, pero en realidad no hay oscuridad. La oscuridad, o sea, es una cosa que describimos, pero no está materialmente ahí. Mientras que la luz sí está de verdad ahí. Pónganse a pensar que yo agarro un foco ahorita, ¿sí? Agarro aquí un foco, apago todas las luces, cierro todo y quedo en absolutamente oscuridad. Entonces, estoy en un cuarto oscuro, prendo el foco y el cuarto se ilumina. De mi foco puede salir luz. ¿Por qué puede salir luz del foco? Porque la luz existe. Y esa luz sale, incluso tiene una velocidad. Tiene que viajar de aquí a allá. ¿Sí? Entonces, la luz está ahí, luego pum, choca con la pared y no va más atrás de la pared porque se está chocando con la pared. Entonces, la luz es algo que existe, pero la oscuridad no existe. Es simplemente la ausencia de la luz. ¿Podría yo, en un cuarto iluminado, iluminar completamente un cuarto? En vez de ponerlo oscuro, lo ilumino. Y agarrar un foco y que ese foco sea de oscuridad. ¿Podría prender mi foco de oscuridad y que el cuarto iluminado de repente se vuelva oscuro? No, porque como no existe la oscuridad, al no existir no puede salir de ningún lugar. Nadie puede hacer un foco del que salga oscuridad, porque la oscuridad simplemente no existe. La oscuridad es falta de luz. Donde no hay luz está oscuro. Pero la luz al existir yo la puedo sacar de algo como un foco. En cambio, la oscuridad al no existir no puede emanar de nada. Lo mismo pasa con el bien, solo existe el bien, solo está Dios y Él es como un foco de bien. Pero si tú te alejas de ese foco, cada vez vas a ver menos luz. Y mientras más te alejes del foco, más vas a estar en la oscuridad. ¿Porque Dios ha creado la oscuridad? No, Dios no crea la oscuridad porque la oscuridad no es algo. Dios crea la luz, dice que se haga la luz. ¿Sí? Pero la oscuridad es eso. Entonces, ¿por qué existe el mal? Porque nos alejamos de Dios. Es decir, Dios no dice voy a crear el mal, sino que nos alejamos de Dios y ese es el mal. Entonces, Dios nunca hace o desea mal, sino que tú mismo te haces el mal al alejarte de Dios. ¿Sí? Bien, otra de las cosas importantes en esto del bien y el mal es que al permitirnos el mal, la libertad, eso nos da la capacidad divina. En el cristianismo se dice, somos imagen y semejanza de Dios. Y muchos entienden que, ya, entonces Dios debe ser un viejo con barba, y como yo tengo barba, manos, entonces he sido hecho imagen y semejanza de Dios. Si Dios fuera como un caballo, me habrían hecho imagen y semejanza y sería como un caballo. No, en realidad se refiere a que somos imagen y semejanza de Dios en un sentido porque somos libres. Todo lo demás que existe en el universo no es libre, pero Dios y los seres humanos sí son libres. Entonces, una piedra se parece menos a Dios que un humano, porque no es libre y el ser humano sí, y Dios es libre. Entonces, los animales, las cosas no son libres. ¿Quiénes son libres? Dios y los humanos. Por eso los humanos somos semejanza de Dios. Bien, pasando el tema del mal. Por cierto, la felicidad sería estar cerca de Dios, ¿sí? Alejarse de Dios sería la infelicidad. Y Dios es este foco de luz, amor, ¿sí? Entonces el odio, el mal, es simplemente ese alejamiento. Y alejarse de eso te deja en la oscuridad y la tristeza. Bien, por otro lado, en la semejanza de Dios y el hombre, aparte de la libertad, está la luz interior. Como Dios es luz, Dios es amor, y nosotros somos parte de Él, es decir, tenemos un espíritu, entonces en cierta forma Dios habita dentro de nosotros, nosotros también somos luz. Nosotros también podemos llevar luz, nosotros también podemos llevar amor. Esa es otra cosa que nos hace semejantes a Dios. Podemos amar, somos libres y podemos amar, y esa es la capacidad divina. Entonces somos semejantes a Dios, no porque Dios sea un tipito con barba, que seguramente no lo es, sino porque tenemos libertad y capacidad de amar. Entonces los seres humanos lo que tenemos que hacer es eso, ¿sí? Si tú sufres, es porque te estás alejando de Dios. Acércate, ¿sí? Bien, ahora, una cosa fundamental por esto es el tema de la caridad. Para San Agustín, un buen cristiano tiene que hacer caridad. No puede alguien que no hace caridad ser un buen cristiano. ¿Por qué? Porque Dios está en todos nosotros.
Entonces, cuando vos pasas por una persona que tiene hambre a su lado, es Dios ahí que tiene hambre. Si vos le ayudas, te acercas a Dios. Y si no le ayudas, te alejas de Dios. Entonces, cada vez que vos dejas de ayudar a otra persona, cada vez que vos ves gente sufriendo, gente con hambre, gente que no tiene techo y podrías hacer algo y no lo haces, te estás alejando de Dios. La caridad es fundamental porque todos somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, como hermanos, tenemos que ayudarnos. No puede un buen cristiano no ayudar a sus hermanos, no hacer caridad. Fíjense, si tú estás muy deprimido, eso significa, estás muy triste, te sientes mal, eso significa que estás lejos de Dios. ¿Qué puedes hacer para acercarte, ayudar a los demás? Según la lógica del cristianismo tipo San Agustín, si tú estás muy triste es que estás lejos de Dios. Entonces, ¿cómo te acercas a Dios? Haz caridad. Ayuda a tus hermanos, ama, alimenta a la gente con hambre y vas a ver cómo va a venir a ti la felicidad. Vas a ver cómo ese tratar al otro con cariño y amor va a hacer que tú puedas ser una persona feliz. Entonces, la caridad, el ayudar al otro, es como ayudarte a ti mismo y ayudar a Dios. No puede haber un buen cristiano sin caridad, ¿sí? No hacer caridad te aleja de Dios y hacer caridad te acerca a Dios. Entonces, una manera de acercarse a Dios muy efectiva es hacer caridad, ayudar a aquel que lo necesita. Bien, por último, para San Agustín, una sociedad humana no puede ser perfecta. Dios está en el cielo, ¿sí? No está aquí, o sea, está aquí, no está en el mundo, pero más propiamente habita en este otro mundo que es el cielo, ¿sí? Entonces, una sociedad humana está necesariamente un poco distanciado de Dios por lo menos. Por consecuente, ninguna sociedad humana puede ser perfecta. En una sociedad humana siempre va a haber algún grado de egoísmo, crimen. ¿Por qué? Porque al nacer en este mundo alejados de Dios, nacemos en el pecado. Somos concebidos en el pecado. Y hasta volver a Dios, no podemos ser puros completamente de nuevo. Tal vez con alguna excepción, ¿no? Ciertamente Jesús que es Dios o María, ¿sí? Pero en general el ser humano tiene una naturaleza pecadora, entonces las sociedades humanas jamás pueden ser perfectas. Vos puedes mejorar mucho una sociedad humana, pero nunca hacer una sociedad humana perfecta, donde todo sea amor, donde no haya odio, donde todos se ayuden, donde nadie se perjudique. Eso no se puede. Eso va a pasar cuando lleguemos al cielo. En el cielo, ahí está la vida perfecta, ahí está la felicidad. En este mundo tenemos que conformarnos con un poco menos, porque este es un mundo en el que somos pecadores y hemos venido a aprender, pero parte de ese aprendizaje implica el sufrimiento. Entonces, según San Agustín, ninguna sociedad podría ser perfecta. Ninguna sociedad sería como, no sé, Platón, por ejemplo, describe a la Antártida como una sociedad muy perfecta. San Agustín no vería eso, diría, no es tan perfecta. ¿Sí? Entonces, los humanos no vamos a lograr la sociedad perfecta. Solo al morir, cuando te acercas a Dios, es donde ves la perfección y está otra vez el amor y la felicidad. Bien, recapitulando, San Agustín dice que para conocer hay que creer. Una persona sin fe no puede realmente conocer este mundo. Nos habla del bien y el mal y nos dice que el mal es necesario para poder ser libres, pero que como la oscuridad no es una cosa que existe realmente, que está ahí materialmente, sino que es la ausencia. Así como la oscuridad es la ausencia de luz, el mal es la ausencia del bien. Y por eso San Agustín dice lo que hay que hacer es acercarnos a la luz, hay que acercarnos a Dios. Y una de las cosas más importantes para eso es la caridad, ayudar al otro, ¿sí? Y en ese sentido, lo máximo que podemos hacer es ayudar lo más posible. Nunca vamos a poder construir una sociedad perfecta.